Jesús es el Hijo del Hombre. En las reflexiones anteriores hemos visto cómo el evangelista Juan demostró de manera irrefutable que Jesús es Dios, el Creador, el dador de la vida, el sustentador de todo cuanto existe, la luz verdadera, la presencia de Dios mismo entre nosotros, y mencionó que las señales y prodigios que realizó Jesús eran pruebas de su gloria y divinidad. Pero el evangelista, al abundar en evidencias que apuntaban a demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por el pueblo hebreo, señala que Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Juan registra 11 ocasiones en las que Jesús utiliza esa expresión, entre otras, por ejemplo, cuando Andrés trajo a su hermano Natanael ante Jesús, el maestro le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versículo 51. En otra ocasión, cuando habla con Nicodemo, le expresa: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Jesús dijo que su Padre le había dado autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 27. ¿Quién es el Hijo del Hombre que Juan menciona en 11 ocasiones y que en todo el Nuevo Testamento se menciona 90 veces? César Vidal, historiador, teólogo cristiano evangélico y erudito en ciencias bíblicas, durante la conferencia Jesús más que un rabino, que fue transmitida en YouTube por Betel Televisión de Perú, explicó: mucha gente cree que se refiere a la humanidad de Jesús, igual que Hijo de Dios hace referencia a la divinidad, pero no es así. Los rabinos sabían que no era así. Ellos iban a Daniel capítulo 7. Este pasaje se encuentra en Daniel 7, versículos 13 y 14. Y veían cómo el anciano de días, Dios Padre, daba su autoridad a uno como hijo de hombre, al Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre era un ser divino. ¿Y por qué lo sabían los judíos? Porque ese Hijo del Hombre iba sobre las nubes. Sobre las nubes solo va el propio Jehová. Y precisa Vidal: el texto de Daniel señala que aquel Hijo del Hombre no era un simple hombre, era un ser divino al que el Padre le entregaba toda la autoridad para que viniera en juicio como Dios, como solo Dios puede venir sobre las nubes. Y lo que estaba diciendo Jesús era sumamente importante: yo soy el Hijo del Hombre que viene como Dios por encima de las nubes para juzgar a vivos y muertos. Esto era tan claramente comprendido por los judíos de la época de Jesús. César Vidal explica: las autoridades, ancianos, fariseos y saduceos, buscando llevarlo a un punto para condenarlo, le preguntaron: ¿quién eres, Jesús? Y él dice: yo soy el Hijo del Hombre, y veréis al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Y aquello lo entendieron muy bien las autoridades del templo, que ese es el momento en el que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice: ha cometido una blasfemia y por lo tanto tenemos que darle muerte. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando el sumo sacerdote conminó a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Esto se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 66. Este episodio también se relata en Marcos capítulo 14, versículos 61b al 63, y en Lucas 22, versículos 66 al 71. Pero el doctor en Historia Vidal puntualizó: pero Jesús había cometido una blasfemia no porque fuera hombre, sino porque el Hijo del Hombre es el propio Jehová viniendo en las nubes del cielo. Jesús les había dicho: yo soy el Hijo del Hombre de Daniel 7, y como ser divino vengo en las nubes del cielo que, como ustedes saben, es el vehículo que solo utiliza el propio Dios. O aceptan esta verdad, o tienen que matarme, pensando que esto es una blasfemia. Y desgraciadamente las autoridades del templo decidieron matarlo. A la luz de las Sagradas Escrituras, Jesús, ese niño que nació de una virgen en Belén de Judea, conforme a todo lo dicho por los profetas siglos antes, es el Cristo, el Mesías, el Salvador, Emmanuel, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es decir, Dios mismo hecho presente en la historia. Así pues, cuando lo recibimos con todo nuestro corazón, estamos rindiendo nuestra vida al mismo Dios, y cuando le damos la espalda a Jesucristo, estamos rechazando al mismo Dios. A ti que me escuchas, ¿eres de quienes han recibido a Jesucristo como su Salvador y Dios? ¿O eres de aquellos que niegan que Jesús sea divino? Medítalo con toda seriedad. Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.